Capítulo 4. Desayuno temprano. Me despierto y escucho el sonido de los autos que comienzan a pasar. La ciudad puede ser un gran lugar, menos todo el tráfico constante durante el día, pero siempre me ha gustado poder escuchar a la gente cerca. Es un buen recordatorio de que no estoy sola. Hablando de eso, tampoco estoy sola ahora. Mis ojos aún están cerrados, pero puedo sentir algo de peso en mi pecho. Oh, cierto, una chica. Tomo un poco de aire y el dulce olor a champú de coco lo acompaña. Puedo sentir su cálido cuerpo contra el mío y mi corazón late de forma extraña. Una vez que abro los ojos me doy cuenta de quién está acurrucada conmigo. Es esa chica a la que le envié mensaje de texto anoche. Cierto, en realidad vino. La miro fijamente. Su cabeza descansa contra mi pecho y puedo ver su espalda subir y bajar tranquilamente mientras respira. Me muevo un poco para tratar de deslizarme fuera de la cama, pero ella envuelve un brazo alrededor de mi cintura y tira ligeramente de mí para acercarme. Me vuelvo a colocar en la posición en la que estaba antes, pero muevo la cabeza para ver a la chica mientras sigue durmiendo. Me burlo mientras sonrío y termino cerrando los ojos, tratando de volver a dormirme. Como sea, tal vez pueda mantener a esta chica aquí solo por un rato. Ella puede irse más tarde. Mon. Estoy sosteniendo algo cálido y al principio no lo cuestiono y me acurruco más cerca. Pero una vez que siento que se mueve ligeramente debajo de mí, mis ojos se abren de golpe. Me quedo quieta, pero mis ojos recorren todo el lugar, tratando de captar lo que sea que está pasando. Bien, estoy en una habitación. Eso es bueno. Ha salido el sol. Eso es malo. Hay una persona a mi lado, eso es... Está bien, supongo. Ella es sexy. Eso es suerte. Ella está desnuda, oh sí. También estoy desnuda, oh no. Estoy en un lugar que no es mi habitación, con una chica que realmente no conozco, que está desnuda mientras yo estoy desnuda, y ya es de día. Lo que significa que me quedé a dormir y joder. Comienzo a separarme lenta y cuidadosamente de esta chica que ahora recuerdo que es Sam, la chica sexy que texteó conmigo anoche por error. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, ella comienza a despertarse. Diablos. ¡Ey! Sam refunfuña y se vuelve hacia un lado. Mi corazón comienza a latir más rápido cuando siento su cálido cuerpo desnudo contra el mío y mi rostro se calienta más y más. Tengo que irme. Oh. Abre uno de sus ojos mientras todavía tiene una cara arrugada y somnolienta y linda. Sabes, pensé que querrías dormir más, después de haberme cansado anoche y todo. ¿Por qué te levantaste tan temprano? Me sonrojo más. Lo siento, solo tengo que volver antes de que alguien se dé cuenta de que me he ido. Comienzo a deslizarme fuera de ella, cubriéndome lo mejor que puedo. Yo solo saldré. Puedes seguir durmiendo, digo con incómodos gestos mientras empiezo a ponerme la ropa interior. Por un segundo creo ver a Sam mirándome, lo que podría no hacer en este momento, antes de que comience a levantarse. Se pone la ropa interior y se pone una camiseta mientras camina hacia mí. Hago todo lo posible por no mirar, pero maldita sea, ella es solo wow. Está bien, tengo que despertarme de todos modos. Le doy una sonrisa forzada e incómoda mientras me pongo el vestido. Aquí, déjame. Ella hace un gesto hacia la parte de atrás de mi vestido y me doy la vuelta,
sintiendo las puntas de sus dedos en mi espalda. Ella hace un gesto hacia la parte de atrás de mi vestido y me doy la vuelta, sintiendo las puntas de sus dedos en mi espalda. Oh Dios, antes de que ella suba a la cremallera. Gracias. Ella me da una pequeña sonrisa antes de salir de la habitación. Me desplomo hacia adelante, finalmente resoplo un poco de aire. ¿Cómo pude hacer esto? El sexo casual con una extraña no es lo mío, pero ella es una extraña sexy y también besa muy bien y extrañamente es muy cómodo dormir con ella desnuda. Oh Dios, dormí desnuda, con una extraña que salió de la habitación hace un rato. Mierda. Salgo de la habitación y la veo estirando los brazos de la manera más adorable y un poco sexy. ¿Qué? Me doy cuenta de que estaba mirando con una sonrisa estúpida en mi rostro e inmediatamente me siento avergonzada. Nada, solo No pasa nada, linda. Ella me sonríe mientras abre su refrigerador y saca un poco de leche. Espero que te gusten los cereales. No he tenido tiempo de ir de compras, así que... ¿Qué? Espera, ¿me estás haciendo el desayuno? El cereal está bien. Excelente. Ella me entrega un tazón y comienza a hacer el suyo propio. Empiezo a moverme inquieta en el lugar y sigo mirando cada movimiento que hace Sam. Es extraño. Ella es tan... normal. Me gusta eso. La veo sentada en un taburete junto a la isla de la cocina y toma una cucharada de cereal mientras me mira fijamente. Me despierto y apoyo los codos en la isla mientras sigo comiendo. Hay silencio entre nosotras por un tiempo hasta que finalmente hablo. Así que... entonces... anoche fue divertido. ¿Divertido? ¿Sabes lo que quise decir? Si lo que quieres decir es la mejor noche de tu vida, entonces sí, sé lo que quieres decir. Ella sonríe tomando otra cucharada de su cereal. Puf, seguro que tiene confianza. Ella levanta una ceja hacia mí. Está bien, sí que fue genial. No hay necesidad de presumir de ello. Me tuviste trabajando toda la noche. Creo que tengo derecho a fanfarronear. Pensé que habías dicho que podías manejarlo. Lo hice. Las dos nos miramos fijamente hasta que Sam agacha la cabeza, tratando de ocultar su sonrisa. Sonrío antes de agachar la cabeza y tomar otra cucharada de cereal. Intento distraer de mirarla y comienzo a mirar alrededor del lugar. Anoche estaba bastante oscuro y realmente no estaba prestando atención a dónde estaba. Las paredes son bonitas, ladrillos antiguos en un lado, mientras que la otra pared tiene un montón de instrumentos colgados. El piso es de madera oscura pulida y no está exactamente limpia, pero aún así se ve bien. Hay una gran ventana con una bonita vista de la ciudad. Nada mal. Por la noche pudo haber parecido un poco espeluznante, pero la vista se ve bien. Algunos árboles y edificios. Este es un buen lugar. El apartamento. Sí, tengo una cosa por los edificios antiguos. En cierto modo, soy una chica de ciudad. Ok. Ves a Sam juguetear con la cuchara en el plato durante unos segundos antes de volver a hablar. ¿Y tú, de dónde eres? Yo. ¿Ves a alguien más aquí, cariño? Ella sonríe. Arrugo la cara molesta, pero respondo de todos modos. Soy más una chica de pueblo pequeño. Miro hacia abajo a mi cuenco, pero vivo como a 20 minutos de la ciudad. Oh, ella hace una pausa. Todavía no entiendo cómo nunca te había visto antes. Me burlo. Realmente no salgo mucho. Dejo mi tazón. ¿Has visto mi teléfono?
Está en la recámara. Gracias. Voy a buscar mi teléfono y maldigo cuando me doy cuenta de que está muerto. Joder, espero que papá no haya llamado. Demonios, espero que no se haya despertado todavía. Va a enloquecer totalmente. ¿Ocurre algo? Me doy vuelta para ver a Sam apoyada en la puerta con cara de preocupación. ¿Qué? No, solo me quedé sin batería. Puedes usar el mío si es necesario. No, está bien. Yo debería irme ya. Camino hasta donde está parada Sam y la enfrento debajo del marco de la puerta. Tarareo la pregunta mientras que Sam está con una cara divertida, mientras lucho por juntar las palabras. Gracias por no ser un anciano. Sam se ríe. Ningún problema. Gracias por no ser Elsie, ¿verdad? ¿En serio no puedes recordar su nombre? No soy muy buena con los nombres y todo eso. Así que supongo que ni siquiera recuerdas el mío. Sam parece estar sumida en sus pensamientos por un momento y no estoy segura de por qué me mira sin expresión. Pero sus ojos se ven un poco gentiles. Mon. ¿Qué? Tu nombre es Mon. Abro la boca pero me quedo sin palabras. Ella recuerda mi nombre. Sam realmente recordó mi nombre. Tiene la sonrisa más grande que haya visto en ella hasta ahora y no puedo creer que no pueda encontrar palabras para contestar. Un auto toca la bocina en la distancia y automáticamente miro hacia la ventana donde veo un reloj. 8:37 a.m. ¡Oh, mierda! ¿Qué? Tengo que irme. Paso junto a ella y corro hacia la puerta poniéndome las botas. Fue un placer conocerte. Sam se apoya en el marco de la puerta de su dormitorio y cruza los brazos sobre el pecho mientras sonríe. Maldita sea, ella es hermosa. Le devuelvo la sonrisa y rápidamente me doy la vuelta para abrir la puerta y salir corriendo. Salgo del edificio y llamo a un taxi. Papá me va a matar si descubre que me escapé. Sam. Una vez que Mon cerró la puerta, camino hacia ella y la abro, inclinando la cabeza hacia el pasillo. Ella se ha ido. Espera, ¿qué diablos? ¿Por qué revisé? Tal vez no quería que se fuera, al menos no todavía. No es mi culpa que encuentre a esta chica tan interesante, ella es realmente diferente. Es linda, una idiota que se avergüenza después del sexo y empieza a divagar mucho, pero me río de mí misma y comienzo a caminar hacia mi habitación. Pero me detengo y miro por la ventana. ¿Qué demonios? Solo revisaré para ver si salió bien. Me dirijo a la misma ventana de anoche y la veo hablando con un taxista a través de la ventana, antes de asentir y dar 2 pasos hacia la puerta trasera para entrar. Dios, qué idiota. Sonrío ampliamente y regreso a mi habitación, dejándome caer en mi cama con un largo suspiro. Mentí totalmente antes sobre tener que levantarme. Gracias a Dios por los trabajos vespertinos. Mon. Gracias por el viaje, señor. Cierro la puerta de golpe y corro hacia la puerta principal. El coche de papá todavía está en el camino de entrada. Bien. Rápidamente reviso mis llaves y abro la puerta lo más silenciosamente que puedo, mirando a mi alrededor hacia una casa vacía. Uf, qué suerte. Cierro la puerta suavemente y cuelgo las llaves mientras me quito los zapatos. Comienzo a subir las escaleras tratando de ser lo más silenciosa posible. Mon. Mierda. Hola, papá. Me alegro de verte levantada ya. Mira tu atuendo confundido. ¿Te quedaste dormida sin cambiarte de nuevo? ¿Qué? Oh, sí, totalmente. Estaba tan cansada que olvidé por completo. Está bien, entonces solo cámbiate y vuelve a bajar. Estoy haciendo panqueques. Sonrío de par en par. ¿De verdad? Excelente. Bajaré enseguida.
Subo corriendo las escaleras. Mi papá no me ha hecho sus panqueques en mucho tiempo. Es la primera vez en semanas. Entro en mi habitación y empiezo a desvestirme. Al principio me esfuerzo por desabrocharme el vestido y recuerdo cómo Sam me ayudó a cerrarlo hace unos momentos. Me muerdo el labio y termino de desvestirme mientras cargo mi teléfono. Me dirijo al baño para ducharme. No puedo enfrentar a papá oliendo a sexo. Una vez que termino, vuelvo a bajar con unos pantalones de chandal y una camiseta sin mangas. Te tomó bastante tiempo. Lo siento, quería ducharme primero. Bueno, aquí tienes. Espero no haber perdido mi toque mágico. Me sumerjo en los panqueques y sonrío una vez que el sabor comienza a filtrarse. Esto es riquísimo, papá. Mi padre se ríe y comienza a lavar los platos. No deja que nadie más limpie si él es el que está cocinando. Es otra de sus extrañas reglas, como ser el que conduce. Una vez que he terminado, toma mi plato y pasa sus dedos sobre el jarabe y se chupa los dedos con un pop. No puedo dejar que nada se desperdicie. Me río mientras mi papá lava mi plato. Sí, extrañas tenerlo en la casa así. Sam. Me despierto de nuevo con la alarma sonando. Oh, trabajo. Me levanto de mi cama y entro al baño mientras comienzo a desvestirme con los ojos prácticamente todavía cerrados. Entro bajo el agua. Joder, está fría. Digo en voz baja mientras comienzo a atar mi cabello en un moño desordenado. Me salpico la cara tratando de despertar. Odio las mañanas, aunque técnicamente ya son como la 1. Termino y me seco antes de elegir algo de ropa. Pantalones de mezclilla, una bonita blusa y mis botas de siempre. Me dirijo a la cocina y bebo un poco de leche de soja de cartón, mientras me siento en un taburete junto a la isla de la cocina. Todavía es muy temprano. ¿Por qué no me deprimo un poco? Apoyo el cartón de leche en la isla y frunzo el ceño cuando noto lo que hay detrás. Una sonrisa crece lentamente en mi rostro. Esa tonta. «Mon», grita mi papá desde su habitación. «Recuerda que vas a ir conmigo a una reunión hoy. Es muy importante». «Sí, lo sé, papá, lo sé». Odio las reuniones, pero mi papá insiste en hacerme ir casi todos los malditos días. Entonces, ¿qué puedo hacer? Al menos puedo pasar un tiempo con él fuera de casa, aunque desearía que fuera a tomar un helado o algo así. Suspiro y empiezo a prepararme. «Cariño, no olvides traer tu abrigo. Las noticias dijeron que hoy llovería. Tienes que mantenerte caliente». «Está bien». Me abrocho los jeans y me siento en la cama para comenzar y atarme los zapatos. Una vez que me agacho y ato los cordones de los zapatos, miro mi teléfono en la mesita de noche. Correcto. Debería encender eso ya. Alcanzo mi teléfono y lo enciendo dejándolo donde estaba mientras me ato los cordones de los zapatos nuevamente. Mi teléfono suena. Debe ser Yuki. Vuelve a sonar. Bueno, entonces otra vez. Dios, cálmate, ya voy. Alcanzo mi teléfono frunciendo el ceño con curiosidad por ver qué quiere Yuki cuando leo los mensajes de texto. Sam, 2:15 p.m. No quise molestarte, pero creo que se te olvidó algo. Descargar imagen. Presiono el botón de descarga y mis ojos se abren de par en par. Mon, ¿ya casi terminaste? Es hora de irnos. Miro la foto de Sam señalando mi abrigo en la isla de la cocina donde la arrojé anoche, antes de que las cosas se calentaran. Mierda. Capítulo 5. Shop de barra. Mon. Sí, papá.
Dame unos minutos más. Mierda. Oh, no. Bien. Tal vez me olvidé por completo de mi abrigo porque me fui con tanta prisa. La cuestión es que no es realmente mi abrigo. En realidad es el de mi padre y es mi favorito. Así que en realidad no tengo abrigos. De acuerdo. Sí tengo, pero no tan agradables y acogedores como ese que básicamente uso todo el tiempo cuando hace frío. Mi papá se dará cuenta y me preguntará dónde está, porque literalmente la usé anoche para la cena. Maldita sea. Rápidamente le envío un mensaje de texto a Sam en mi pánico por una solución. Sam. Joder, realmente necesito ir de compras. Digo mientras me lleno la boca con galletas y tiro el envoltorio. Probablemente debería conseguir una comida decente más tarde. Tomo mis llaves del mostrador cuando siento que mi teléfono vibra en mi bolsillo trasero. Mon, Dios mío. Realmente necesito que me devuelvas ese abrigo. Sabes, no tenías que dejar tu abrigo como excusa para regresar, cariño. No fue así. Realmente lo dejé. Y realmente lo necesito lo antes posible. ¿Por qué tanta prisa? ¿No puedes esperar a verme de nuevo? Me río mientras tomo el abrigo y lo traigo conmigo, mientras salgo del apartamento y bajo las escaleras. Maldita sea, Sam, es importante. Me pongo el abrigo y empiezo a caminar por la calle. Importante, ¿eh? Siento algo en uno de los bolsillos y lo saco con curiosidad. Una tarjeta. Aum Armstrong, presidente director ejecutivo de Lifon Industries. ¿Quién diablos es Aum Armstrong? Lo meto de nuevo en el bolsillo del abrigo y salgo. Hoy hace bastante frío y está muy nublado. Me gusta el mal tiempo. No hay mucha gente en las calles. Mi teléfono empieza a sonar y veo que es Mon. Cariño, qué sorpresa. Sonrío. Sam, ¿qué vamos a hacer? Necesito ese abrigo ahora mismo, pero no puedo ir a buscarlo, porque mi papá se dará cuenta. Y si se da cuenta va a empezar a preguntar. Y si pregunta, me atrapará en mi mentira de anoche y estaré castigada y nunca volveré a ver la luz del día y... ¡Wow! Más lento, querida, más lento. Escucho a Mon respirar hondo y gemir. Ayúdame. Dejo de caminar y miro hacia un taxi estacionado en la calle. Me arrepentiré de esto. ¿Dónde estás ahora mismo? En mi casa. ¿Por qué? ¿Dónde está eso? ¿Por qué quieres saber? Por el amor de Dios, solo dime. Calle Maxwell, 214. ¿Por qué? Quédate allí. Cuelgo y me dirijo al taxi al otro lado de la calle. Las cosas que hago por esta chica. Mon, ¿qué te está tomando tanto tiempo? Va a empezar a llover pronto. Estoy en camino, papá. Mierda. Solo diré que lo perdí o algo así. Vamos, Mon. Eres una chica inteligente. Comienzo a bajar las escaleras cuando escucho que alguien llama a la puerta. Yo abro, grita mi papá mientras va a abrir la puerta. No puede ser. Hola. Hola, ¿puedo ayudarte? ¿Qué diablos hace aquí Sam? En realidad solo vine a hablar con Mon. Es importante. Mi papá me mira fijamente y trato de pasar de mi cara extremadamente sorprendida a una feliz. ¿Conoces a esta chica, Mon? Sí, papá. Ella es mi amiga Sam. Encantada de conocerle, padre de Mon. Sam sonríe y le tiende una mano a mi papá para que la tome, lo cual hace. Igualmente Sam, amiga de Mon. Al principio tiene una cara vacilante, pero se transforma en una gran sonrisa, al igual que la de Sam. Bueno, supongo que las dejaré hablar entonces. Tienes 5 minutos, Mon. Mi papá regresa a la cocina y nos deja a las dos solas. Me doy la vuelta para mirar a Sam y empiezo a susurrar gritando. ¿Qué estás haciendo aquí? Salvándote el culo.
Da un paso atrás y agarra algo del costado. Es mi abrigo. Sonrío ampliamente y salto de emoción. Dios mío, Sam. Me pongo el abrigo emocionada y por fin puedo dejar de preocuparme. Miro a Sam con una sonrisa tensa y ella se lleva una mano a la oreja dramáticamente como si esperara escuchar mis palabras. Gracias. Su sonrisa crece y rápidamente la abrazo fuertemente, tomándola aparentemente por sorpresa, ya que ella se estremece al principio antes de darme palmaditas en la espalda con una mano. Te debo una. Bueno saber. La miro con los ojos entrecerrados y ella sigue sonriendo. Maldita sea, esa sonrisa es algo... ¡Wow! Así que, chica de pequeño pueblo, ¿eh? Sam levanta una ceja mientras hace un gesto hacia mi gran casa. Quiero defenderme, pero ¿a quién engaño? Tengo una sirvienta la mayoría de los días. Aunque eso es totalmente porque papá nunca está para limpiar y esas cosas. Y en realidad es como una buena amiga para nosotros. Es una larga historia. Sí, Clee, claro que lo es. No, realmente Mon, es hora de ponerse en marcha. Mi papá aparece y se para junto a nosotras, mirándome, y a Sam. Perdón por acortar su charla, señoritas, pero ya saben, lugares para ir, gente para ver. No se preocupe por eso, me estaba yendo de todos modos. Lo siento por venir tan de repente, señor padre de Mon. Mi papá se ríe. Llámame Aon. ¿Aon Armstrong? El único. Él mira su reloj y se interpone entre nosotras, parado afuera. Muy bien, ahora se acabó el tiempo, niñas. Mi papá camina hacia el auto mientras juguetea con sus llaves. Salgo de la casa y cierro la puerta mientras miro a Sam con ojos de corazón involuntarios. Estoy totalmente solo mirando, nada más, lo juro. Muchas gracias, en serio, gracias. Sí, bueno, no te acostumbres. Arrugo la cara tratando de controlar mi buen humor, pero ¿qué diablos? Me inclino rápidamente sobre los dedos de los pies y le doy un beso en la mejilla antes de salir corriendo hacia el auto de mi papá. Me doy la vuelta a mitad de camino y le sonrío a una Sam congelada que todavía está parada en su lugar. Adiós. Adiós, linda. Agarro la manija de la puerta sin dejar de mirarla. Mi papá observa toda la vergonzosa interacción, estudiando la situación antes de bajar la ventana delantera. Sam, ¿cómo llegaste aquí? Tomé un taxi. Bueno, ¿necesitas un aventón? Me doy la vuelta sorprendida y miro a mi padre que está apoyado en el asiento del pasajero para verla a través de la ventana. No me gustaría entrometerme. Probablemente lo sacaría de su ruta. Disparates. Vamos, entra. Miro fijamente a Sam mientras duda con el rostro en blanco, pero termina caminando hacia el auto. No había tenido la oportunidad de ver completamente a Sam hasta ahora y maldita sea, se ve muy bien. Los looks informales de negocio son realmente agradables. Tiene unos pantalones ajustados, una blusa negra debajo de un blazer negro. Hombre, seguro que hacen que en la oscuridad se vea tan bien. Abro la puerta trasera y entro primero. Mi papá siempre me enseñó que es de buena educación sentarse con los invitados en lugar de hacerlos sentir como si estuvieran en un taxi, mientras nos sentamos solas en la parte de atrás. Cortesía común a lo que sea. Sam entra y cierra la puerta detrás de ella, dándole a mi papá una sonrisa tensa a través del espejo retrovisor. Muy bien, señoritas, abróchense el cinturón. Mi papá comienza a retroceder por el camino de entrada, y a medida que avanza, Sam se desliza un poco más cerca de mí. Nuestras rodillas se tocan muy sutilmente. Intento mirar por la ventana para ocultar mis mejillas rosadas. Dios, eres tan débil, Mon. Contrólate. Entonces, Sam, ¿hacia dónde te diriges? ¿Conoce ese gran parque en la ciudad?
¿Con el lago? Sí, lo conozco. Bueno, el edificio de enfrente. Por el canal 9. Exactamente. Okidoki. Canal 9 es. Mi papá sube el volumen de la radio mientras pone uno de sus CDs de cultura pop. Oh no, ahora no, papá. No con ella aquí. Oigo que comienza el ritmo. Por favor, no. Beyoncé comienza a cantar el primer verso y poco a poco me voy preparando para lo terriblemente que Sam va a juzgar mis genes. Mi papá comienza a mover los hombros mientras Beyoncé continúa cantando. Dios, por favor. Empieza a girar la cabeza y he perdido toda esperanza. El coro está aquí. No, la mano de papá no, por favor. Comienza a mover la mano en el aire mientras continúa moviendo la cabeza y sé que es un padre orgulloso. Pero ¿por qué tiene que ser así hoy? ¿Por qué? Escuchas a Sam tratar de contener la risa. Se tapa la boca y oculta la cara y la golpeo el muslo mientras la miro, pero termina conformándose con una gran sonrisa y una risita. Mi papá es increíble, ¿de acuerdo? Absolutamente. Mi papá mira por el espejo retrovisor y Sam le da un pulgar hacia arriba, lo que solo lo hace extasiado y más motivado para bailar. A él le gusta totalmente. Me recuerda a alguien que conozco. ¿Alguien que ya conozca? ¿Quién diablos? ¿Qué soy yo? Oh no, acabo de perder todo mi atractivo sexual en sus ojos. Mi vida está arruinada. Aún así, Sam sonríe mucho, así que no todo puede ser tan malo. Intento concentrarme en algo que no sea ella y decido apoyar la barbilla en la palma de mi mano mientras miro por la ventana. De repente siento la mano de Sam sobre la mía y mis ojos se abren como platos. Giro la cabeza, con la barbilla todavía en la palma de la mano, mientras me miro las manos. Ella juega con mi mano por un rato y siento que el rubor vuelve a mis mejillas. De acuerdo, tal vez mi vida no está totalmente arruinada. Ya casi estamos en el edificio 9, ¿eh? Mi papá dice girando la cabeza para mirarnos y al instante aparto la mano. Mierda. Lo siento. Reacción automática nerviosa. ¿Sabes qué? Puedes dejarme aquí mismo. ¿Segura? Está bien. Entonces déjame detenerme un segundo. Mi papá se detiene a un lado, estaciona el auto y espera que Sam salga. Estoy a punto de girar la cabeza para mirar a Sam y despedirme cuando siento que su mano se desliza por mi muslo. Oh Dios, ella se reclina más cerca de mi oído. Nos vemos, cariño. Su voz áspera hace que los vellos de todo mi cuerpo se ericen y cuando se inclina más cerca de mí, siento que su mano se desliza ligeramente hacia la parte interna de mi muslo. ¡Ay, Dios! Ella aprieta mi muslo antes de retirar su mano y alcanzar la manija de la puerta. Me da un beso rápido en la sien y abre la puerta. Cuando sale, se inclina y mira a mi papá. Gracias por el viaje, señora On. No hay problema, chica. No seas un extraño. Sam sonríe y cierra la puerta mientras comienza a alejarse. La observo mientras cruzo la calle con mucho tráfico sin problemas. Y una vez que la pierdo de vista, me recuesto en mi asiento mirando hacia adelante. Mi papá dice mientras me mira fijamente con su mano en el asiento del pasajero. ¿Qué? Amiga, ¿eh? No tengo idea de lo que estás hablando. Conozco a mi hijita menor más de lo que crees. Cállate y pon tu maldita Britney Spears. Dejaré pasar eso, solo porque sé que tengo razón. Cruzo los brazos frente a mi pecho y resoplo con enojo mientras mi papá continúa riéndose y comienza a conducir de nuevo. No tiene razón. Quiero decir que es solo un enamoramiento. Totalmente, solo un enamoramiento. Sam. Estoy en el estudio manejando el sonido para el programa de entrevistas de la mañana y no he podido dejar de sonreír en toda la maldita noche. El padre de Mon es tan idiota como ella.
y es divertido ver de dónde lo sacó. No puedo evitar pensar en lo mucho que me recordaba a Jin en el auto. Esos dos son como frutos del mismo árbol. Una vez que terminé, me voy de regreso a casa. Es un paseo agradable y las calles están mojadas, por lo que el sonido de las llantas de los automóviles al pasar me relaja. Siento que mi teléfono comienza a vibrar en mi bolsillo trasero nuevamente y rápidamente lo saco para ver quién llama. Jin llamando. Sonrío y contesto. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué? ¿No puede una amiga llamar a su mejor amiga? No. Oh, vamos. Lamento haberte engañado para que vinieras a mi fiesta anoche. Te divertiste, admítelo. Tu fiesta apestaba. Me divertí más después. ¿Más diversión? Totalmente imposible. ¿Qué podría ser más divertido que el beer punk y jugar borracho o just dance? Muchas cosas, principalmente chicas lindas. ¿Conseguiste un bombón otra vez? ¿Cómo lo haces? No lo sé. Simplemente surge de forma natural. No es justo. Entonces, ¿quién fue esta vez? Estoy segura de que quieres saberlo todo. Bueno, escúpelo bombón enojado. Fue la hora de la fiesta, ¿verdad? No sé quién es, pero no. Nunca sabes quién es. Eres tan grosera. Lo que sea. Me podrían importar menos esas chicas. Hago una pausa y Mon se desliza en mi mente. Pero esta chica es extraña. De hecho, recuerdo su nombre. Espera, no. Detalles ahora. Sonrío y sacudo la cabeza a pesar de que ella no puede verme. Bueno, para empezar, su nombre es Mon. Wow, recuerda su nombre. Debe haber sido un infierno de bebé. Ella es una idiota total. La amarías. Wow, espera un segundo. Acabas de decir algo normal y no como, wow, bueno, sus tetas eran bonitas o ella era demasiado ruidosa. Suenas como si estuviera insinuando que soy un imbécil con las mujeres. Eres un imbécil con las mujeres. Nunca les devuelves las llamadas, nunca recuerdas sus nombres. Quiero decir, una vez literalmente te acostaste con una chica, te olvidaste de ella y luego te acostaste con ella otra vez, la misma semana, sin recordar que era la misma chica. Está bien. Esa fue una semana mala. Estaba muy estresada. Lo que sea, amiga, sigue siendo un movimiento de imbécil. ¿Quieres saber de esta chica o no? Porque colgaré a la mierda si sigue siendo un idiota, Jim. Bien, ¿cómo era ella? Pelo corto y pelo castaño, pestañas largas y un cute pie total. Entonces ella te gustó. ¿Qué? No. Oh, vamos, relájate, amiga. Claramente dejó una buena impresión. Bueno, sí, pero a Sam, la nena salvaje, en realidad le gustó una chica. No puedo superar esto, tenemos que ir a celebrar. No habrá celebración y no me gusta esta chica. Era solo el juego habitual. Solo déjalo. Bien, como sea, gruñona. Jim, está bien. Solo dime cómo conociste a esta pequeña bombón. Pongo los ojos en blanco, pero empiezo a contarle todo de todos modos, mientras continúo caminando a casa. Siento una pequeña sonrisa formarse en mi rostro, mientras pienso en todo lo que ha sucedido. Mon, ¿eh? Bueno, en realidad es una historia bastante divertida. Mon. ¿Qué quieres decir que no le has enviado mensajes de texto desde entonces? Yuki me está regañando de nuevo. La gente se sorprendería de cuánto me cuida. Juro que es peor que mi padre. Fue solo una aventura de una noche, Yuki. Probablemente ya se ha olvidado de mí, créeme. No te atrevas a darme una mierda, Mon Armstrong, maldita idiota gay. Quiero decir que técnicamente ni siquiera intercambiamos números. ¿Cómo se supone que voy a saber si ella realmente quiere mi número? Ella nunca tuvo que pedirlo, después de que nosotras... ya sabes. Solo envíale un mensaje de texto a la maldita chica. Pero han pasado como 3 días. ¿No me habría enviado un mensaje de texto ya?
Dios mío, Mon, si las últimas palabras que te dijo fueron "nos vemos", creo que quería que la contactaras nuevamente. ¿De verdad lo crees? ¿Y si solo estaba siendo coqueta? Quiero decir, que se ha acostado con muchas más chicas además de conmigo. Probablemente está siguiendo el protocolo o algo así. Mon fue a tu puta casa y te trajo tu maldito abrigo. ¿Cómo no ves eso? Gimo en voz alta mientras tomo un sorbo de mi chocolate caliente. Las pausas para el desayuno con Yuki son una de mis cosas favoritas. Es casi una rutina para nosotras a estas alturas, y estoy segura de que si no fuera por ella pasando esta pequeña cantidad de tiempo conmigo, estaría harta de todo. Una reunión tras otra con mi papá puede afectarme. Afortunadamente siempre tengo algunas horas para mí durante el día. Pasarla con una de mis mejores amigas en el mundo hace que todo sea mejor. Lo que sea, Yuki. Sería incómodo si le enviara un mensaje de texto ahora. Probablemente piensa que apesto. Mon, lo juro. A veces me haces querer experimentar con tu pequeño cerebro, solo para descubrir cómo puedes ser tan malditamente despistada a veces. Me ofreceré como voluntaria si alguna vez te sientes con ganas. Me encojo de hombros y Yuki suspira bebiendo su refresco. Bueno, de cualquier manera te llevaremos a salir esta noche. Pero, sin peros. Necesitas tener algo de tiempo de chicas. Además, Kate y yo queremos celebrar que obtuve esa pasantía. ¿Lo conseguiste? Por supuesto lo hice. ¿Alguna vez dudaste de mi conocimiento? No, ni un poco. Sonríes y aprietas su brazo. Felicidades, Yuki. Gracias. Entonces, tú, yo y Kate esta noche. No hay excusas. Llamaré a tu padre, te lo juro. No hay excusas. Voy a estar allí. Bien. Te recojo a las 9 entonces. Sam. Llego a casa después del trabajo y tiro las llaves en el mostrador de la cocina antes de quitarme la chaqueta y tirarme de cara a la cama primero. Saco mi teléfono de mi bolsillo trasero y levanto la cara de la almohada para comprobar si hay notificaciones. Nada. ¿Por qué esta chica no ha venido por mí todavía? ¿Ella no está interesada en mí o algo? Tal vez algo le pasó a su teléfono. Inhalo profundamente y exhalo lentamente mientras me acuesto así en la cama durante unos minutos, hasta que mi teléfono comienza a sonar. Me habría emocionado, pero sé de quién se trata por el tono de llamada. Lo levanto y lo pongo contra mi oreja mientras continúo recostada en mi cama. ¿Qué? No me digas que estás deprimida otra vez. No estoy abatida, estoy procrastinando. Son dos cosas muy diferentes, Jim. Sí, tonterías, ya lo sabes. Gimo en voz alta en el teléfono. Todavía no te he llamado, ¿eh? ¿A quién le importa? A ti, gran sabia blanda. No me importa. Sí lo haces, estúpida gay. ¿Qué quieres, Jim? ¡Wow! Bombón enojado. Solo estoy aquí para ayudar a una amiga. ¿Qué quieres decir con aquí? Abre, es hora de divertirse. Cuelgo y me pregunto si quedarme en la cama o dejar entrar a Jim. ¿Qué diablos te pasa, Sam? No te pones así por las chicas, no te pones así por nadie. Levántate. Me levanto de la cama enojada y salgo de mi habitación para abrir la puerta principal. Sabía que abrirías. Entra antes de que cambie de opinión. Jim entra y empujo la puerta para cerrarla mientras voy a sacar una cerveza de mi refrigerador, entregándole una. Entonces, la noche de amigas, solo nosotras dos buscando bebés, ¿qué dices? Lo pienso por un segundo. Espera, ¿por qué estás pensando en eso? Solo ve. Tal vez tu juego se está agotando en estos días. Sí, tal vez una salida nocturna es exactamente lo que necesitas. Está bien, vamos. Mon. Yuki, las cosas que hago por ti. Tomo otra foto mientras Yuki y Kate animan en el fondo. Oh, vamos, no seas tan aguafiestas, Mon. Dice y me da otro trago, y sorprendentemente Kate agarra el trago de Yuki y anima conmigo. Yo y Yuki nos miramos con los ojos muy abiertos y luego volvemos a mirar a Kate. ¿Qué?
Está absolutamente bien beber mientras se celebra. Muevo la cabeza, todavía sorprendida mientras levanto mi copa. Está bien entonces. Salud. Ambas tomamos el trago y Kate celebra emocionada mientras que yo, por otro lado, tengo la cara arrugada por el alcohol puro. Kate seguro se lo está pasando genial. Sí, ella está muy emocionada por mí. Kate tira de Yuki. Vamos, vamos, empecemos a bailar. Me río de que Yuki sea arrastrada a la pista de baile. Bien, tanto para no terminar bebiendo sola en el bar. Mi teléfono vibra en mi mano y la miro confundida. Sam, 22:43. Creí que habías dicho que no salías mucho. Mierda. Ella me está mandando un mensaje. Espera, ¿cómo supo ella que estaba afuera? Mis ojos se abren como platos y rápidamente me doy la vuelta buscando en el lugar a una chica sexy de pelo negro, pero pálida sin éxito. Vuelvo a mirar a mi teléfono y le escribo. ¿Dónde estás? Alrededor. ¿Por dónde? Supongo que tendrás que encontrarme. No es justo. Este lugar está lleno de gente. Sam, te ves muy linda. Como realmente estás linda. Ven, te compraré una bebida. Espero una respuesta, pero ella aún no ha respondido. Así que comienzo a mirar alrededor antes de enviarle un mensaje de texto nuevamente. Sam, vamos. Realmente quiero verte. Estoy aquí. Me doy la vuelta para encontrar a Sam con una sonrisa, apoyada en la barra. ¡Sam! ¡Ey! Automáticamente la abrazo y ella esta vez no se inmuta. De hecho, me devuelve el abrazo con ambos brazos. Hola, bonita. ¡Ey! No puedo evitar seguir sonriéndole. Ella se ve genial. Pantalones negros rasgados en las rodillas, camisa sin mangas roja sedosa, lápiz labial rojo y mucho delineador de ojos. Entonces mentiste. ¿Disculpa? Sobre no salir mucho. No, estoy aquí celebrando por una amiga. ¿En serio? Sí, esas dos de allí mismo. Señalo hacia la pista de baile y Sam sigue mi dedo hasta donde está Yuki y Kei bailando. ¿El escuadrón bailarín? El único. Las dos nos reímos y no estoy segura de si debo explicar por qué no le envié un mensaje de texto antes, pero ella comienza a hablar de nuevo. Pensé que había visto lo último de ti. No, yo no querría eso. Arquea una ceja y mira la barra, señalando mi bebida a mi lado. ¿Esto es tuyo? Sí. ¿Quieres uno? No. Ella agarra mi bebida y toma un gran trago antes de dármela con una mancha de lápiz labial. Vamos. Ella toma mi mano y me guía a un pasillo cerca del baño. ¿Por qué me trajiste aquí? Quería poder escucharte. Sí. Hace una pausa y mira hacia abajo de mi cuerpo antes de alcanzar mi mano, enredando mi mano con la suya. Además, es posible que haya querido que estuviéramos solas. Bueno, menos mal que no estamos en un pub ni nada que esté lleno de gente. Ella se ríe de mi sarcasmo y sigue mirando nuestras manos entrelazadas. Sí, bueno. Entrelaza mis dedos e inclina la cabeza mientras mira hacia mi cuerpo. Tal vez no tenga ganas de compartirte en este momento. Sus ojos se detienen en mis labios y puedo sentir mi corazón latiendo más fuerte. Ella suelta mi mano y coloca un poco de cabello detrás de mi oreja. Sus ojos cambian de los míos antes de volver a mis labios, que actualmente estoy lamiendo. Bueno, eso es tentador. Se ríe un poco antes de acercarse a mí y pasar su mano por mi brazo. Eso es lo que busco. Ella da un paso más y yo empiezo a respirar más fuerte. Su rostro está a centímetros del mío y ambas nos miramos en silencio los labios de la otra. Mi frente choca contra la de ella y podría jurar que ambas nos tambaleamos ligeramente cuando ella da un paso adelante y yo retrocedo, sintiendo mi espalda contra la pared mientras sus manos descansan en mi cintura. Oh, está bien. Esto no era exactamente lo que tenía en mente cuando salí esta noche, pero eso está totalmente bien para mí. Ningún problema.
Ahora, si tan solo pudiera controlar mi corazón ahora mismo. Ese plan se va a la mierda cuando ella empuja su cabeza ligeramente hacia arriba, haciendo que mi propia cabeza se mueva hacia arriba, ya que nuestras frentes ahora se tocan. Me inclino hacia adelante y ella rápidamente atrapa mis labios en un instante. Me está besando y no tenía idea de cuánto extrañaba estos malditos labios, suaves hasta este mismo momento. El beso es lento pero apasionado, como si las dos hubiéramos anhelado este momento desde siempre. Las manos de Sam se deslizan desde mi cintura hasta la parte baja de mi espalda, mientras me acerca más a ella, profundizando el beso lento. Tropiezo hacia adelante y deslizo mis dedos por sus tríceps, hasta sus omóplatos, hasta la parte posterior de su cuello, mientras chupo su labio inferior. Da un paso adelante, empujándome suavemente contra la pared de nuevo. Una de sus manos en mi espalda baja comienza a deslizarse debajo de mi camisa, sintiendo mi piel caliente contra su mano, algo fría, haciéndome inhalar ligeramente por la nariz, mientras su lengua roza mi labio inferior. Ella se burla de mí, pero soy yo la que termina deslizando la lengua primero, a lo que ella responde rápidamente, clavando sus uñas en mi espalda, haciéndome tararear en su boca. Después de ese sonido, ella separa sus labios de los míos y yo los dejo deseando más mientras sigo mirándolos de ella. Una de sus manos deja mi espalda y sube a mi mejilla. Se lame los labios mientras sigue mirándome con esos ojos intensos. ¿Quieres salir de aquí?